bueno, una de nuestras colaboradoras más grandes aquí en el Cerro, con la que hemos estado llevando a cabo pues todas estas actividades, ¿no? Angelina es, bueno, ella fungirá como mediadora el día de hoy en el conversatorio, y bueno, ella es coordinadora del colectivo Chalchiticue. Ha colaborado con diferentes organizaciones gubernamentales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y de la Subdirección de Paleontología en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico. Y bueno, también ha estado en colectivos culturales comunitarios y en la Escuela de Economía Social y Solidaria. Y bueno, en estos últimos años ha coordinado proyectos comunitarios en la Ciudad de México de patrimonio cultural y natural enfocados en la niñez en la alcaldía Cuauhtémoc, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, y también pues ha hecho huertos urbanos y observación de aves entre mujeres en la delegación Iztapalapa. Bueno, también contamos con la presencia de la bióloga Miriam Rosas Reyes. Ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es licenciada en Derecho por la Universidad CNCI. Es colaboradora de las áreas naturales protegidas de la Ciudad de México desde hace 18 años y ha realizado actividades de restauración, conservación, combate de incendios, reforestaciones y pláticas de educación ambiental. Y bueno, actualmente está desempeñando actividades aquí en el área natural protegida Cerro de la Estrella. Bueno, también está con nosotros la psicóloga Jessica Jonet Rosas Macías. Ella es psicóloga egresada del Instituto Mexicano de Psico-Oncología INPO, con estudios sobre tanatología en Cardi AC. Es coach oncológico por la Universidad de Coaching, formación de instructores de COCON. También es capacitadora externa de C5 de lengua de señas mexicana e intérprete de lengua de señas mexicana, y también es fundadora de Olin Yolot, Centro de Desarrollo Humano e Inclusión, en donde desde hace más de 5 años apoyan a la comunidad sorda y comunidades en estado vulnerable. Y bueno, también ofrecen clases de lengua de señas. También tenemos la presencia de Zenaida Berenice Pérez Mar. Bueno, ella es una mujer veracruzana de origen rural y ascendencia campesina y madre de 2 crías. Es agroecóloga y maestra en desarrollo rural. Realizó una especialidad en soberanías alimenticias y gestión de incidencia local estratégica. Y bueno, actualmente radica y hace agroecología urbana en la Ciudad de México y es integrante de Olin Quetzal AC y de la Red Mais. También está con nosotros la licenciada María Luisa Palomo Gutiérrez. Ella es bióloga egresada de la UAM Iztapalapa, ha trabajado en proyectos sobre gestión ambiental y educación ambiental. Es observadora activa de aves, de las cuales realizó un proyecto sobre diversidad de aves de UAM Iztapalapa, otro sobre turismo de aves, y ha realizado talleres en el Planetario Sayap de Playa del Carmen, Quintana Roo. Sobre las aves que habitan el sitio y sobre sus características principales, que después implementó en la Ciudad de México en el programa social Pilares o Ornitología Urbana. Y bueno, actualmente se dedica a realizar el mantenimiento de azoteas verdes. Y también está con nosotros Severa Ruano Mariano, y bueno, ella tiene 61 años y nació en el estado de Hidalgo. Llegó a la Ciudad de México cuando tenía 8 años y solamente había estudiado la primaria y secundaria. Y bueno, cuando tenía 53 años retomó sus estudios en la prepa en línea CEP y posteriormente estudió la licenciatura en Desarrollo Comunitario en la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADEM. En diciembre de 2023 recibió su título. Sabe identificar las necesidades de una comunidad, tiene habilidades en la elaboración de proyectos comunitarios y además tiene la capacidad de promover el desarrollo comunitario local y para realizar propuestas de mejora. Le gusta mucho el trabajo en campo y tiene conocimiento en huertos urbanos. ¿Sale? Bueno, entonces le doy la palabra a Angelina y vamos a comenzar con este conversatorio. Bienvenidos todos, gracias. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y como les decíamos, quisimos hacer este conversatorio para externar ciertas reflexiones y compartirlas con las personas para ver si coincidían o no coincidían, porque la idea es generar el diálogo con quienes estamos habitando este territorio y ver si hay algún tipo de diferencias entre ser hombre, ser mujer y en cómo se viven incluso las áreas verdes. Si es lo mismo que un hombre o que una mujer aquí en Cerro de la Estrella, vengan por ejemplo a las 6, a las 7 de la mañana, que si ellas quieren hacer algún proyecto, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay alguna diferencia? Y quisimos para ello recoger precisamente la experiencia desde distintos tipos de vista, desde distintas áreas, desde distintas mujeres y tipos incluso de vivir estos procesos. Entonces, le vamos a ir dando la palabra, vamos a lanzar una pregunta y les vamos a ir dando la palabra a cada una de ustedes. Si bien ya nos dijeron la semblanza general, sí me gustaría que ustedes, a partir de sus palabras, a partir de su contexto y de su experiencia, nos contaran ya después de todo este largo currículum, quiénes son ustedes y cómo llegaron precisamente a involucrarse con estos temas relacionados a las áreas verdes, ya sea porque están colaborando, porque hacen proyectos dentro de esto. Y eso, primero, ¿cómo llegaron a relacionarse con las áreas verdes, con el medio ambiente, con estos temas de naturaleza, de agroecología, de aves? Entonces, ¿les parece si empezamos por acá, primero? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo nací en el estado de Hidalgo y soy madre de 4 hijos. Yo retomé mis estudios cuando tenía los 53 años, pero nada más había terminado la secundaria y apenas en el año pasado fue que pues me titulé. La verdad me sentí muy orgullosa porque a pesar de la edad que yo tengo, pues aún pude terminar de estudiar esta licenciatura. Bueno, yo me he involucrado en esto porque al hacer mis prácticas profesionales, pues fui a un kinder que están en la Sierra de Santa Catarina y ahí fue donde hice mis prácticas. Estaban haciendo un huerto urbano. De hecho, yo crecí en un pueblo muy pequeño en donde todavía me tocó sembrar maíz, me tocó sembrar frijol, chile, cortar café, pero de ahí ya cuando me vine para acá, a la Ciudad de México, tenía yo 8 años, pues fue lo primero que extrañé en que pues a mí me gustaba mucho estar en áreas naturales, en áreas donde había mucho árbol, muchas plantas, y yo lo extrañaba mucho y hasta ahora que estudié la licenciatura, que tuve que hacer mis prácticas, pues como que me involucré más en esto, aprendí a pesar de la poca experiencia que tenía, pues aprendí nuevas técnicas para hacer un huerto urbano, entonces para mí fue importante aprender eso y replicarlo en mi comunidad. En mi comunidad he recuperado un espacio, es en Los Ángeles, Zapanuaya, por el Metro Constitución. Hemos recuperado un espacio desde 2011. Me interesé mucho en recuperar ese espacio porque pues no había árboles, no había plantas y empecé a sembrar, a pedir en la alcaldía que nos dieran plantas y fue como yo empecé a reforestar esa área. Entonces pues ya a partir de ahí los demás vecinos empezaron igual, ¿no? A sembrar. Ahora es muy diferente el lugar que está ahí bajo el puente, no sé si lo ubican, abajo del puente de Perpetuo y Ermita, hay un parquecito ahí que se ve muy diferente hace muchos años. Bueno, entonces fue ahí donde yo empecé a involucrarme en el medio ambiente, ¿no? Y ahora pues me siento responsable y me gusta, ¿no? Pues seguir cuidándolo y seguir involucrándome. Muchas gracias. Bueno, yo soy María Luisa, como dijeron, soy egresada de la Universidad de La Paz, estudié biología y pues mis trabajos que he hecho son en conservación de aves, últimos proyectos que hice en la universidad y
ya después cuando salí al mercado, bueno, a trabajar, exactamente la realidad, yo pues continué con mis proyectos y estuve igual haciendo cosas de gestión ambiental y de educación ambiental, como que me he inclinado más por eso. Y lo último que he hecho es estar en el programa social Pilares, que muchos ya lo conocen, que es de aquí de la Ciudad de México, y impartía el taller de ornitología urbana y pues era parte de hacer educación ambiental y principalmente trabajaba con niños y con adultos. Entonces, pues yo creo que es importante dar a conocer la biodiversidad que hay en la Ciudad de México y pues hacer conciencia y cuidar todavía las áreas verdes que tenemos, que aunque ya son pocas, pero bueno, a lo mejor al sur de la ciudad hay más zonas verdes y la gente pues sí no está consciente de ello. Pues ese creo que ha sido mi papel estos últimos años, dar a conocer todo eso, creo que es importante saberlo y cuidarlo sobre todo. Sí. Gracias. No te tocaba a ti. ¿Qué te cuento? Bueno, soy Zenaida Berenice Pérez Mar, soy una mujer veracruzana, de padres veracruzanos. Crecí en el norte de Veracruz y salí de ahí a los 17 años para estudiar, porque mis papás, siendo campesinos, igual pensaban que superar la pobreza era a partir del estudio. Entonces, para mí estudiar era un trabajo. Siempre mis papás me hicieron sentir así, ¿no? Tú no te preocupes por los trastes ahorita o por barrer, ¿no? Tu trabajo es estudiar. Ya cuando hayas estudiado, cuando hayas hecho tus tareas, ayudas a tu mamá. Entonces lo agarré como con mucho compromiso. Siempre fui una buena estudiante, digamos. Y cuando tocó escoger universidad, yo estaba entre medicina, biología marina, ¿no? Que eran como mis intereses. Pero para entonces mi papá ya tenía muchos problemas económicos por la caída del precio de la naranja. Mi papá siempre tenía cultivos de naranja, era campesino, pero también era citricultor al mismo tiempo, ¿no? Y pescador, y como todos los campesinos, multitareas, pues. Y no había dinero para pagar una carrera, ¿no? Entonces, tenía un tío en ese entonces, ya falleció mi tío también, que tuvo varios hijos y 3 de mis tíos eran agrónomos. Entonces siempre me decía, oye mija, dice, vete a Chapingo, mira, ya hay viajes de estudio, te dan beca, no vas a sufrir, ¿no? La única cuestión es que Chapingo está muy lejos de Veracruz, está en el Estado de México, cerca de Texcoco. Entonces eso mi tío me lo decía cuando yo terminé la secundaria, que para entonces yo tenía alrededor de 13 años. Entonces mis papás dijeron, no te vas a ir ahorita, ¿no? Crece un poquito más. Hice el examen cuando terminé el bachillerato de mi municipio, de mi escuela, solo pasamos 2. Una chica de preparatoria, de secundaria, y yo que salí de prepa. Entonces he visto cómo a lo largo de mi camino de vida muchas mujeres se han ido quedando en ese camino, ¿no? Crecí en una ranchería muy chiquitita. Toda la gente de mi ranchería se dedica al campo, a la pesca, ¿no? Todas las tareas relacionadas con la tierra. Muchos de ellos no tienen tierra. Mi papá fue afortunado de heredar un poquito de tierra para cultivar, pero la necesidad, digamos, o la idea de pobreza te hace hacer muchas cosas, y esa fue la razón por la que estudié una carrera para empezar, ¿no? Cuando llegué a Chapingo había un montón de carreras para escoger y yo decía, bueno, ¿qué estudio? Y creo que hay una influencia importante para dedicarme a la agroecología con mi mamá. Porque siendo mujer campesina, cuando yo era niña, recuerdo que me decía mucho, mira mija, dice, cómo esto que le hacemos a la tierra, ¿no? Se está perdiendo el suelo, se está erosionando, se está volviendo pobre. Y mi mamá siempre le metía ideas a mi papá de prácticas, ahora que identifico como agroecológicas, pero en ese tiempo pues no las podía nombrar así, ¿no? Entonces por eso me dediqué a la agroecología. Y muchos años al inicio de mi carrera estuve vinculada a procesos de desarrollo comunitario en varias partes del país. Estuve en la montaña de Guerrero, en la sierra sur de Oaxaca, en la parte del valle de Tehuacán, y cuando me junté
y tuve a mi primera hija, fue que llegué a la Ciudad de México, un contexto totalmente urbanizado, bien diferente a los lugares donde crecí, donde viví los años atrás. Y acá fue donde empecé a fraguar esta necesidad de la educación ambiental. Primero, por una cuestión personal, de que vienes de un lugar rural, de un lugar con mucha vegetación, ¿no? Y te enfrentas a un monstruo urbanizado como es la Ciudad de México y algo de tu corazón se quiebra, ¿no? Y quieres volver y añoras pues todo eso que tenías antes. Entonces fue eso como el motivo, digamos. Empecé a buscar alianzas entre mujeres sobre todo, y empezamos a ver el tema de los huertos urbanos, a recuperar la agroecología desde esa mirada, porque la agroecología es bastante extensa y se puede hacer tanto en el medio rural o en extensiones amplias como en espacios chiquititos. Entonces acá me tocó mirar los espacios chiquitos y empezar a trabajar en ellos y empezar a experimentar, y eso fue hace más o menos 13 años, ¿no? A partir de que nace mi segundo hijo, que tiene 10 años ya él, empiezo a preguntarme qué onda con mi vida, qué onda con mi lugar en el mundo, ¿no? Empiezo a sentirme incómoda por todo el trabajo que tenía, porque para entonces tenía 2 crías, era cuidadora principal de mi mamá, que entonces ya tenía Alzheimer. Mi mamá duró 14 años con la enfermedad y aparte estudiaba. Y ese estudiar era para tener una beca, para poder seguir haciendo cosas que me gustaban, pero al mismo tiempo tener un ingreso. Y entonces acá empiezo a pensar o a teorizar, a platicar, a aprender acerca del feminismo. Y hace más o menos unos 3 años, de 3 años para acá, empiezo a meter duro a la idea de hagamos agroecologías feministas, ¿no? Construyamos espacios en donde las mujeres podamos tener un lugar, en donde podamos ser nombradas y que nuestras necesidades se escuchen, y que no solo se nos vea como mano de obra o como importantes desde el sentido de nuestro trabajo, sino que cuestionemos nuestras situaciones, nuestro lugar en el mundo, y que construyamos otras formas de hacer el mundo en donde nosotras también quepamos. Buenos días a todos, mi nombre es Miriam Rosas. Básicamente, pues, yo llegué a la SANEP hace casi 19 años. En ese momento de mi vida me encontraba en una situación completamente diferente. Estaba estudiando para ser estilista y estaba buscando hacer un servicio social. Y de repente pues, se presentó la oportunidad de entrar a trabajar a la SANEP por 3 meses. Pero pues te das cuenta que no conocías que en la Ciudad de México había ANPs. Estaban rodeadas de prácticamente de población. Yo venía por un contrato de 3 meses y aquí casi 19 años después sigo trabajando en ellas. Y pues cuando yo llegué, que hubiera mujeres que realizaran actividades de conservación y de restauración en las ANPs era muy complicado. Casi siempre ha sido un mundo para hombres. Y era pues como raro ver a una mujer y a una mujer pues únicamente. Entonces era raro, era complicado y pues te enfrentas a que te decía no sabes hacer las cosas, yo no te voy a enseñar, pero pues gracias a que estuve en brigadas y a que conocí a hombres que tenían una mentalidad completamente diferente, pues me enseñaron la parte de el amor por los incendios forestales, porque así lo voy a llamar. Realmente son pocos las personas que conozco que son muy apasionados al hecho de combatir el incendio forestal, y pues con el tiempo yo también me volví apasionada de los incendios forestales. Pero también aunado a eso, pues después entré a la licenciatura y trabajaba en las ANPs y al mismo tiempo estudiaba. Entonces era una vida de todos los días ir y venir y corregir, porque entraba a las 7 de la mañana a la escuela, salía a las 3 de la tarde y a trabajar entraba a las 3 de la tarde. Y el día que había incendios pues no tenía horario de salida porque era el radiooperador. O sea, a veces que salía a las 10, a las 11, a las 12 y ya tenía que llegar a hacer parte. Entonces ha sido complicado, pero pues ha sido una experiencia muy bonita porque he visto, pues, de repente cuando estuve en brigada me tocó hacer reforestaciones
y años después llegaba y veía los árboles y decía, ese árbol lo reforesté yo, y lo veía grande y me daba mucha emoción. Entonces actualmente realizar actividades de conservación pues me gusta, me apasiona, y justamente cuando llegué a las ANPs me di cuenta que estudiar biología era lo que quería, porque yo tenía una idea diferente, y en ese momento pues yo estaba orientada para estudiar administración de empresas, algo completamente opuesto a lo que entonces, pues sí, realmente las ANPs llenaron esa parte de mi corazón para hacer las cosas que sí quería hacer. Sí. Pues bueno, yo ¿no? Creo que yo todo en mi vida lo he hecho al revés. Yo fui mamá a los 17 años, yo vivo en esa, entonces mi contexto es muy violento. Y cuando fui mamá, pues yo lo veía súper fácil y yo decía, solo es cambiarle los pañales a mi hijo y ya. Tenía 17 años. Entonces, conforme fui creciendo y mi hijo fue creciendo, me fui dando cuenta que no era normal y que no era fácil tener un hijo y ser mamá soltera. Yo vendí de todo, vendí cigarros, vendí piedras, vendí todo para mantener a mi hijo y para mantenerme a mí y salir pues a estudiar, porque yo me sentía incómoda, ¿no? O sea, de repente en mi contexto decían, no, pues es que ya tienes un hijo, ya no puedes estudiar, ya tienes que estar en tu casa cuidando a tu hijo, ¿no? Y yo me sentía incómoda, o sea, yo decía, yo me recuerdo bien, estaba trabajando en una empresa en recepción, y recuerdo que saliendo de la empresa, le llamé a mi amigo y le dije, Moy, yo no estoy hecha para estar 8 horas sentada atrás de un mostrador. Le dije, yo no quiero esto para mí. Y ese día renuncié y dije, yo no estoy hecha para esto. Fue cuando empiezo a estudiar psicología y entonces me doy cuenta que, pues sí, no es normal, que era incómodo, y me meto de voluntaria a los hospitales para ver tanatología. En los hospitales conozco a un chico hipoacústico y me doy cuenta que el chico tenía necesidades y que nadie le entendía. Que a él le dolía, que él estaba ahí igual de incómodo que yo en ese momento, ¿no? Y que yo podía expresarme y que él no podía hacerlo porque nadie hablaba su idioma. Al darme cuenta de esto, empiezo a investigar sobre la lengua de señas y veo que es todo un mundo. Y veo que es un idioma y veo que es una cultura y me empiezo a enamorar así terriblemente de la lengua de señas. También me di cuenta que es un mundo en donde hay muchísima discriminación, no solamente hacia las mujeres, hacia los hombres sordos, sino también de la misma comunidad sorda hacia los oyentes que queremos aprender lengua de señas mexicana. Después de esto, pues estudio lengua de señas y dije, para algo viví todo lo que viví, ¿no? Para algo estaba tan incómoda en ese contexto tan violento, y entonces elijo hacer la fundación, en donde la principal visión era apoyar a mujeres violentadas, de hecho a mujeres adolescentes, ¿no? que estuvieran en embarazo, impartiendo pláticas de psicología, de información. Pero al darme cuenta que las mujeres sordas sufren un buen de violencia, dije, o sea, sí, pero me voy a enfocar en la comunidad sorda. Y es cuando conozco a Laura, a la bióloga Laura, y me invita a dar recorridos aquí en el Cerro de la Estrella. Y aquí en el cerro es cuando empiezo a aprender del medio ambiente. Lo que les decía, la importancia de toda la preservación que necesitamos, y que la comunidad sorda, a pesar de que parece minoritaria, pues no es así, y también tiene las necesidades de la información, de la ecología, del medio ambiente, de qué puedes hacer, no sé, un huerto, y que no hay talleres impartidos para ellos porque no hay la interpretación en lengua de señas. Entonces es importante que conozcamos, o que ellos conozcan toda la información que hay del medio ambiente, de la ecología, de todo el mundo, ¿no? Porque no la hay, porque no está en su vida.
Entonces, pues esa es mi historia. Pero lo que les decía, siempre es importante escucharnos, generar estos espacios de diálogo para ver que hay una multitud de voces, una multitud de formas de ser mujer, una multitud de formas de apropiarnos, de trabajar dentro de las áreas verdes y de impulsar programas desde distintas áreas. Y yo creo que más en este mes de marzo, que yo creo que ya es un tanto más común que escuchamos en las noticias, en la radio, en la televisión, vemos en las redes sociales, que el 8 de marzo. Pero también siento que a veces dicen 8 de marzo, Día de la Mujer, y como que quedan flotando muchas cosas, ¿no? Como que se da por hecho que todos creemos lo mismo. Pero yo siento que en realidad todos pensamos diferente. E incluso el tema de ser mujer, estos temas de los feminismos, son muy variados. No sé si alguna de ustedes quisiera ahondar como tratando de, desde su punto de vista, decirnos precisamente cómo siendo mujer han vivido estos procesos. Si ustedes sí ven una diferencia o no ven una diferencia, porque también es muy válido. Y si este mes de marzo y este Día Internacional de la Mujer les resuena algo de todos estos discursos que se van generando, de todas estas protestas, si creen que hay trabajo que hacer, si se ha avanzado, ¿cómo ven estos temas en el marco del Día Internacional de la Mujer? Pues, creo que sí se ha avanzado, al menos en el mundo de desarrollándonos de la CNP, sí era común encontrar mujeres, pero era como más común encontrar mujeres haciendo actividades de oficina. Actualmente ya es común encontrar mujeres combatiendo incendios forestales y, por ejemplo, al menos en la Ciudad de México, la persona que está encargada de los incendios forestales de una dependencia de la misma secretaría es una mujer. Es la responsable. Entonces yo creo que sí se ha ido abriendo, al menos desde mi punto de vista. Cuando yo inicié éramos muy pocas y no creo que había mujeres, pero pues éramos contadas, éramos 5 en aquel entonces. Ahora se ven más, pero creo que en algún punto también, como lo mencionabas, como que cada quien tiene una idea diferente y de repente como que chocan y la idea original no termina como de embonar, porque pues mientras para uno es el hecho de decir que el Día Internacional de la Mujer tiene que ver con una manifestación de ser reconocidas y de que fueran condiciones igualitarias tanto para mujeres como para hombres, como que de repente lo toman más bien como que nos estamos quejando o algo así. Bueno, ese es desde mi punto de vista, pero sí considero que hemos avanzado, pero sí hay que seguir trabajando actualmente. ¿Yo? Bueno, a mí esa primera duda, ¿no? Todavía de, por ejemplo, de que se celebra el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. No me queda duda porque hay una que dice, no, pues no es día de felicitarse. Digo, bueno, pues ¿por qué se supone que se está celebrando victorias, ¿no? Que ha tenido la mujer? ¿No? Eso quiero pensar. Entonces digo, creo que sí, sí es como un día para felicitarse de todo lo que se ha avanzado, ¿no? Como mujeres, pues nuestra voz como que se ha escuchado más, como que hay mujeres que se han empoderado, hay mujeres que a pesar de que les han tenido pocas oportunidades, a pesar de que han sido pisoteadas, a pesar de que han tenido muchos problemas para llegar a donde están, sin embargo, pues lo han logrado. Entonces yo creo que como mujeres, pues debemos de seguir alzando la voz, de ser escuchadas, y no importa, ¿no? que nada más sea, por ejemplo, un día el 8 de marzo. Yo creo que es un día muy valioso el 8 de marzo, pero hay que considerar que todos los demás días, pues hay que seguir alzando la voz y hay que pues creernos, ¿no? de que sí podemos lograr lo que nos hemos propuesto. Ahora sí. Sí, pues creo que a pesar de que sí se ha visto un avance considerable, ¿no? O sea, yo estaba viendo un video en donde
les pides dar un paso de cosas que sí puedes hacer, ¿no? Y en la actualidad las jovencitas pues pueden escoger su carrera, pueden escoger si quieren o no tener bebés, pueden escoger con quién casarse, o sea, pueden tener, o tienen más libertad de expresión en cuanto a cultura, ¿no? En cuanto a elegir lo que sí o lo que no quieres hacer, a comparación de, no sé, de mi abuelita, ¿no? De dos generaciones anteriores, en donde no tenía ni siquiera la libertad de decir, no quiero tener relaciones, ¿no? O sea, eran obligadas, eran sumisas, violentadas de todas las formas habidas. Entonces sí creo que ha habido un avance considerable. Sin embargo, también creo que sigue habiendo como restos, ¿no? De esta violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, yo como mamá, yo lo veo que si yo tengo, ejemplo ahorita, no tengo que venir aquí, yo tengo que ver con quién dejar a mis hijos y tengo que estar preocupada si ya comieron, si no comieron, si están bien, ¿no? Y yo no vivo con su papá, entonces es como, él lo ve 2 horas, se va y dice, no tengo hijos, ¿no? Y puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Cuando a las mujeres de repente se nos complica un poquito más por el hecho de, pues de tener la responsabilidad casi al 100%. Digo, eso no es algo que me pese, pero sí creo que es un resto de violencia que aún no cabe culturalmente el hecho de que la responsabilidad es compartida, ¿no? Y que las mujeres de repente por hacernos las fuertes y decir, no, yo puedo, ahora cuando yo estoy empoderada, les quitamos esta responsabilidad nosotras mismas, ¿no? A los mismos padres. Entonces sí ha habido un avance considerable, sin embargo también es necesaria difundir la información de qué es la violencia realmente para que podamos identificarla, porque a veces la nombramos y la nombramos como te amo, ¿no? Ya a todo el mundo le decimos te amo y ya se hizo como muy común, pero realmente no comprendemos bien qué significa la violencia y en qué momento la estamos. Me parece bien importante que cuando decimos la mujer, pensemos más bien en una multiplicidad de identidades. No hay una sola forma de ser mujer, como bien decía Angelina, sino que somos una diversidad de nombres de mujeres. Entonces hay que pensar con los contextos específicos que ocupamos las mujeres. Creo que en general sí hay avances. Tengo 45 años de edad, se me olvida mi edad. Tengo 45, pero sí a lo largo de estos años pues me ha tocado vivir en diferentes lugares, ¿no? Convivir con diferentes personas. Desde niña puedes ver y escuchar cómo éramos vistas las mujeres o cómo somos vistas las mujeres campesinas, las mujeres rurales. Y lo comparo ahora con cómo veo que somos vistas las mujeres urbanas y es diferente. O sea, las mujeres rurales y urbanas somos distintas. Por ejemplo, yo no me identifico cuando dicen que, por ejemplo, las mujeres somos delicadas. Porque las mujeres rurales no somos vistas, no somos leídas ni somos tratadas de manera delicada. Somos trabajadoras, somos fuertes, ¿no? Esa es la mirada que tenemos sobre nosotras. No somos mujeres ni débiles ni sumisas, ¿no? Soy del norte de Veracruz, entonces no somos vistas así. Y bueno, si bien se ha logrado avanzar en muchas cosas, por ejemplo en las áreas naturales protegidas, yo trabajé hace 20 años en una ANP, creo, me parece, no sé si hasta ahora sea la más grande del país, en la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Y éramos bastantes trabajando en campo, pero muy pocas éramos mujeres y además éramos tratadas como secretarias, como nombradas como señoritas, ¿no? Ahora con mi edad, con mi aspecto, soy leída como señora, ¿no?
las mujeres siempre somos leídas como mujeres primero. Nadie se pregunta si somos licenciadas, ingenieras, maestras o doctoras. Somos tratadas de manera general, y lo nombro así porque me ha tocado tanto aquí como en el campo, somos leídas como señoras o como señorita, ¿no? Y esa es una de las cosas que no han cambiado mucho. Y creo que por eso el seguirnos no solo visibilizando, sino también luchando por nuestros espacios, por ocupar diferentes espacios, es importante. Agrego más. Bueno, creo que también sí hemos avanzado y el hecho de que hoy esté aquí creo que también es parte de, porque bueno, pertenecemos a una red de observadoras de aves de México y creo que ese es un espacio para mujeres, ¿no? Entonces de toda la República. Y creo que sí se están abriendo más espacios, pero también creo que aún hace falta muchas cosas y mucho que hacer. Y creo que en esta generación, como decía la compañera, pues sí, las chicas ya tienen más libertad de expresión y de elegir otras cosas, de opinar también otras cosas, pero pues aún falta muchísimo por hacer y por descubrir. Muchas todos estos contextos, todas estas experiencias. Ustedes desde su punto de vista, ¿qué mensaje les gustaría transmitir a otras mujeres dentro de su ámbito? Como les decía, en este marco del Día Internacional de la Mujer, ya viendo sus distintos orígenes, ya viendo todos estos retos que todavía nos faltan, ¿en qué se puede trabajar en áreas verdes, como mujeres? Y les digo esto más como una reflexión interna de este día, de este mes, de este año, porque en realidad sí es un trabajo que no es de un solo día, sino es que estar ahí cada día haciendo algo para visibilizar el trabajo de las mujeres, para impulsar estas redes de apoyo, para tratar de que pues, las acciones de verdad sí incentiven la participación de todos estos tipos de mujeres en todos estos ámbitos, porque ahorita la mayoría estamos en un contexto, sí, totalmente urbano, y a veces sí nos choquea, o no sé si a ustedes les ha pasado cuando nos vamos a otros lados y vemos que las dinámicas sociales y los modos de hablar y de tratarse entre personas cambian. Sí. Y eso sí repercute, como les decía, en proyectos ambientales. No es lo mismo proponer un proyecto de huertos en la Ciudad de México, donde yo veo que hay mucha participación de mujeres, en Tlaxcala, por ejemplo, donde ahí 100% son hombres. Y cuando tú vas a las ferias agroecológicas, si eres mujer y preguntas por precios, ni siquiera te voltean a ver, ¿eh? Y les decía, son distintos contextos. Pero les decía, desde su punto de vista, ¿cuál sería una de las reflexiones que quisieran compartir con otras mujeres desde su experiencia? Yo creo que es difícil, sí, porque sí vas encontrando como piedritas en el camino, ¿no? O sea, sí vas encontrándote con que, pues si eres mamá, que los niños, ¿no? Que si de repente también el acoso es algo muy importante, ¿no? Cuando yo empecé a aprender lengua de señas mexicana, pues yo estaba bien emocionada queriendo platicar con personas sordas. Y yo dije, yo quiero practicar mi lengua, ¿no? De repente me empecé a encontrar que los hombres sordos, híjole, me empezaron a acosar terriblemente, en serio. Como su cultura, parte de su costumbre es las videollamadas, porque pues no puedes, algunas personas sordas no saben español, entonces algunas personas sordas no saben escribir. Entonces, se comunican por videollamada. Entonces de repente era la madrugada y videollamada en mi WhatsApp y yo, ¿qué? Y me empecé a topar con esto que de repente ellos lo ven muy normal, ¿no? Como parte de su cultura y que se llega a normalizar, dentro de la cultura sorda. Pero yo me sentía acosada. O sea, ya llegó el momento en el que yo dije, no, ya tuve que bloquear así un buen de personas sordas, hombres sordos, por sentirme acosada de la comunidad sorda. Entonces, te empiezas a encontrar estos bachecitos y que de repente también la sonoridad, ¿no?
O sea, aparte de que dices, realmente esta es la sororidad, o de repente te sientes bien agredida con otras mujeres, ¿no? Y más dentro de la interpretación de la lengua de señas mexicana, sí hay mucho esto como que, yo sé esto, pero, híjole, perdón, es mío. Y eso sí está bien feo, o sea, eso sí es como una doble moral que decimos. Yo, al menos yo trato de, yo lo sé, pero comparto, ¿no? Y porque a mí en la preparatoria me dijeron, el conocimiento es como el agua, si no lo compartes, se pudre. Entonces, yo lo que sé y si te interesa, ahí está. Y si tú lo defiendes, mejor, ¿no? Entonces creo que sí es importante ser constante y ser valiente en el hecho de que a veces los sueños los podemos ver muy difíciles y los podemos ver como en un tropezoncito, decir, híjole, ya no quiero, ¿no? Porque sí se llora, porque sí se sufre y porque sí dices, híjole, ya no quiero, ya mejor, sí me quedo en mi casa y que me mantengan. Pero cuando te das cuenta de los frutos que tienes y de los logros que tienes al tú esforzarte día a día y que te limpias las lágrimas y dices, ¿cómo fregados no voy a poder, no? O sea, sí puedo, y a pesar de que tengo estas dificultades, pues vámonos por todas estas dificultades y vámonos para adelante, porque creo que las mujeres somos muy poderosas y creo que somos muy creativas, creo que somos, pues somos muy bonitas. entonces nos merecemos estos logros por nosotras mismas, ¿no? Y que de repente, aunque duela, el decir, híjole, o sea, yo volteo a mi pasado y digo, yo me recuerdo vendiendo los cigarros y me veo ahorita, ¿no? Aquí con ustedes, y digo, me siento orgullosa de los logros que he tenido a lo largo de mi vida y que aunque he llorado, ha valido cada lágrima que he tenido para estar aquí, ¿no? Cuando me veo interpretando, cuando veo que ya pude apoyar a una persona sorda a hacer algún trámite, todas estas son satisfacciones que si no pasas esa línea de nada de miedo, no vas a poder como ver esos logros. Y felicidad. No, de verdad, yo ahí sí me gustaría rescatar algo, ¿no? El nombrar. Qué importante es el nombrar este tipo de acciones, y lo digo en general entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando algo a ti te hace sentir mal, decirlo, nombrarlo, para que en un ambiente de comprensión, de empatía, decir, bueno, entonces, como acuerdo grupal, social, si esto le desagrada a alguien, eso, no normalizar esa práctica y decirlo. Poner límites, ¿no? Porque aparte yo decía, sí, es que son sordos, pero pues es que también son sordos, pero son humanos. Entonces por eso, pues bueno. Muchas gracias. ¿Alguien? ¿Quién quería tomar la palabra? Yo quisiera comentar algo que tiene que ver con lo que Jessica decía. Bueno, lo que me ha pasado a mí a lo largo de la carrera profesional ha sido que cuando son espacios muy masculinizados, o sea, con mayoría de varones, solemos vivir no solamente violencias directas, sino también mucha incomodidad. No te animas incluso luego a participar, y me acuerdo lo que decías de los incendios, ¿no? No porque no te interese, o no porque no seas capaz o te consideres capaz, sino porque le temes a la bola de hombres, ¿no? Por esto que le llaman pacto patriarcal. O sea, el tipo de comunicación que los varones tienen entre sí es diferente al que tenemos nosotras, y son como, se vuelven espacios bastante masculinizados, dominados por varones, en los que nosotras sentimos que no encajamos y muchas veces nos amedrentamos, ¿no? Desde el chistecito, que parece que no tiene ningún sentido violento hacia nosotras, pero que nos llega, ¿no? Desde la forma de comunicarse, codearse, las señas, la forma en que se llevan, por ejemplo, esto de tocarse las pompas y eso, ¿no? O sea, tienen formas que dices, ¿qué onda, no? Y no te agrada y te sientes incómodo al estar ahí. Entonces, ¿qué diría hacia otras compañeras? Y pienso, por ejemplo, en compañeras que forman parte de colectivos mixtos, ¿no? Dedicados a la agroecología en diferentes lugares, es que confiemos entre nosotras. Es algo bien difícil de hacer, porque siempre la cultura
nos ha enseñado que las mujeres juntas no juntas, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, tratar de romper con estos paradigmas y empezar a acercarnos y a confiar entre nosotras, a escucharnos, a espejearnos, como decía Angelina, a hablarnos, a hacernos amigas, ¿no? Y a formar y a feminizar esos espacios poco a poco. Número 1, ¿no? Y después también ir construyendo a través de este encuentro entre nosotras, pues ir construyendo espacios en donde nuestras voces importen, donde nosotras podamos decir y opinar y no es una cuestión de que creamos o no que somos importantes, sino que lo practiquemos, pues, ¿no? O sea, sabemos que somos importantes, pero los espacios muchas veces son así de cerrados y es bien difícil entrar. Pero cuando queremos entrar solas, creo que es mucho más difícil que si lo hacemos entre todas, ¿no? Y con respecto a lo que decía Angelina, de atreverse a hablar, a nombrar las cosas, pasa eso. Si estoy yo sola y sufrí una violencia de algún compañero en el colectivo, me va a dar miedo decirlo, porque no sé quién está conmigo y quién contra mí. Pero si tengo una bola de amigas dentro del colectivo, entre todas nos damos fuerzas y entonces lo puedo nombrar. Y nombrar la violencia es súper importante para poder hacerlo. Otra cosa que quería comentar con respecto a lo que mencionabas, Jess, es que también considero importante reconocer a otras mujeres, a nuestras ancestras, a quienes han estado detrás de nosotras. O sea, yo, por ejemplo, me siento satisfecha con los logros que he tenido siendo una mujer de origen rural y de una comunidad tan chiquitita. Pero sobre todo me siento en deuda, porque no llegué acá sola. Estuvieron mis abuelas, mi mamá, ¿no? O sea, todos mis logros están sobre sus hombros y ha habido otras mujeres en el camino que me han abrazado, que me han acogido, que me han dado consejo, que me han cuidado para que yo llegue hasta acá. Entonces, pues eso, también reconocer nuestras redes, nuestras ancestras, reconocer estas redes, estos lazos es importante porque podemos empezar a construirlos a partir de nosotras hacia adelante para seguir impulsando a otras compañeras. Pues, bueno, al menos en mi caso, en algún momento en la situación laboral va a parecer incongruente, pero tuve una jefa y dos compañeras que fueron una piedrita en el camino. Siendo mujeres, en lugar de crear esa red de apoyarnos, pues era como venían y le contaban a la jefa cosas que supuestamente hacía, y lejos de apoyarme empezó a tenerme siempre en la mira de qué estaba haciendo, qué no hacía, vigilancia, y todo el tiempo era así de no. Y la verdad es que llegó un punto en el que me cansé y dije ya, o sea, ya me voy ahí, ya me tiene pues en una situación extrema. Y luego otras dos compañeras que igual a veces se iban lo más tarde que pudieran porque yo no me podía ir hasta que una de ellas no se fuera. Entonces le hacían a las 5 para las 8 se ponían a tomar café para que yo no me pudiera ir temprano. Entonces también te das cuenta que entre las mismas mujeres nos ponemos el pie. Y es una cuestión más bien como de lucha, de no puedo ser ella mejor que yo o algo así, es algo extraño, ¿no? Y por el contrario yo lo veo como, pues te puedo apoyar porque muchas veces de un hombre a una mujer no sentimos confianza, pues entre mujeres nos podríamos entender mejor, pero a veces eso no sucede. Entonces, pues sí, mucho tiempo después le entendí que probablemente pues era simplemente su forma de ser, de ver la vida, pero mientras me hicieron la vida de cuadritos a mí. Y entonces, pues, el consejo es no solo crear también es pero sí siempre tratar de estar apoyado y sí, pues, buscar un mundo equilibrado, porque pues sí, también en el hecho del combate pues, de repente era difícil, porque estando ya después tanto tiempo, de repente pues situaciones que dices, ¿qué hago? Estoy sola y solo venimos con 3 compañeros y ya es noche, pero al contrario, muchos de ellos te cuidan. Dicen, pues hay que cuidarnos porque pues si venimos 3, vamos 3.
Entonces sí, pues hay que crear lazos, no solo con las mujeres, también con los hombres, pero sí cuesta trabajo de repente como que pues equilibremos las situaciones. Entonces mi mensaje sería que pues, sí, siempre busquemos ese apoyo con los demás compañeros, porque al final de cuentas pues somos compañeros de una misma área y pues a lo mejor son problemas de trabajo o algún problema familiar, pero acercarnos, a lo mejor a veces solo escuchar es suficiente, que nos escuchen es suficiente. Entonces, sí, eso sería. ¿Puedo por favor? Sí, a ver, mi intervención va a ser como, entiendo lo que dices y yo también tengo mis némesis, es decir, hay mujeres que no me caen. Y justo, por ejemplo, vivo con una, o sea, con Cuña y yo nomás no nos hablamos, no nos vemos, no tengo por qué ser sorora, o sea, con todas las mujeres, ¿no? No tengo por qué aguantar violencias ni de hombres ni de mujeres. Y también lo cierto es que no únicamente los hombres son violentos, es decir, el patriarcado nos atraviesa a todas y a todos. No solamente a los hombres, ¿no? Sí. Pero justo por eso la necesidad de conocernos mejor entre nosotras, ¿no? Y para ir cambiando estos patrones. Tengo un hijo varón, o sea, soy feminista y quisiera que esto no se interprete como que odio a los hombres. Estoy juntada con un hombre desde hace un chorro de años, tengo un hijo varón, tengo amigos también, pero sí veo que hay necesidad también de hablar entre nosotras de cosas que solamente nos afectan a nosotras. Formo parte de una colectiva desde hace 2 años que se llama Yerimiki, y hacemos huerta urbana aquí en la Ciudad de México, enfrentito de la alcaldía Venustiano Carranza. Y nuestro grupo, el más amplio, digamos, es mixto, hay hombres y mujeres. Y en el grupo central, que somos quienes acordamos los talleres y demás, invitamos, convocamos, ponemos las mesas, la lona, quitamos, hacemos los pasteles, el café y todo, somos puras mujeres. Y así lo hemos decidido nosotras, justo por estas violencias sutiles, ¿no? Estos micromachismos que de repente vivimos cuando incorporamos a varones en nuestras decisiones, ¿no? Entonces sí creo importante lo que dices de poder construir comunidad también con varones, pero también considero bien importante escucharnos y hacer espacio solo para nosotras, de las cosas que solo entre nosotras podemos comprender. Eso es lo que de repente le llamamos espacios seguros. Ajá. Y obviamente no voy a construir un espacio seguro con cualquier mujer. Ese espacio se va construyendo en el camino y se hace con otras mujeres afines, ¿no? Igual que tu comunidad extensa la haces con varones con los que congenias, ¿no? No vas a hacer comunidad con un varón que te violenta, ¿no? Entonces solo eso, aclarar eso, porque de repente como que se vuelve confuso y bueno, eso. Sí, de hecho es eso, ¿no? Creo que las prácticas violentas pueden venir tanto de hombres o de mujeres. Y es eso, como tú dices, ¿no? Ser afín con quien convives de manera sana. Igual, entre hombres y mujeres. Bueno, ahorita que están hablando de violencia, así como mujeres buscamos la equidad, buscamos que tanto los hombres como las mujeres sean iguales, queremos que los hombres nos respeten, queremos que los hombres nos comprendan, queremos que la sociedad a donde vivimos pues sea justa, pero bueno, vaya a decir algo, pero y no se molesten como mujeres. A mí lo que sí no se me hace justo es que, por ejemplo, hay vagones de metro, ¿no? En el metro pues exclusivo para mujeres. Nos subimos todas, pero dentro de ese vagón donde bajamos puras mujeres, nosotros mismas nos violentamos, nos empujamos y queremos ganar el lugar y todo eso. Bueno, otra cosa que he visto también, por ejemplo, vamos en el metro, nosotros como mujeres queremos que solamente el hombre le ceda el lugar a la mujer, ¿sí? Por ejemplo, hay mujeres que dicen, ahora no hay caballeros. Yo digo, pues ¿por qué no? O sea, todos tenemos derecho, tanto hombres como mujeres, tenemos derecho de ocupar un espacio, de ocupar un lugar. Digo, ¿por qué las mujeres, tienen esos pensamientos, ¿no? De que nada más ellas lo quieren todo.
¿sí? Ellas quieren solamente ir sentadas. O sea, yo luego veo a hombres que van en el metro, van cansados. Por ejemplo, los muchachos, ¿no? Pues se paran temprano, van a la escuela y todo. Y van sentados, se van durmiendo. Y las mujeres se enojan porque hacen eso. O sea, no quiero que piensen que estoy en contra de las mujeres. Pero yo he visto todo eso, a pesar de que nosotros buscamos igualdad. Pero nada más a nuestra conveniencia, ¿no? A mí, por ejemplo, en estas pláticas, bueno, ya saliendo de ese tema, en estas pláticas de mujeres yo aprendo mucho. Ahorita, por ejemplo, aprendido todo lo que han hecho ustedes y me gusta replicarlo con otras mujeres. A mí me gusta, por ejemplo, hacer mucha difusión sobre el estudio, que las mujeres estudien. A mí me gusta decirles, estudien. A mí me costó trabajo estudiar. Yo, a pesar de que pues me casé con un hombre muy machista, que ya cuando yo le dije que iba a estudiar, me dijo que no, que ya para qué, que ya estaba grande y me puso pues muchos peros, ¿no? Sin embargo, gracias al apoyo de mis hijos, que me decían, no mamá, tú estudia. Y de hecho, yo no me inscribí, a mí me inscribió uno de mis hijos para estudiar la prepa, pues no me quedó más que estudiar. Y después, pues ya que terminé la prepa, ahora la licenciatura, ¿no? Pues que, o sea, como que yo me sentía incapaz, por lo menos que había vivido violencia psicológica, yo me sentía incapaz de poder aprender, ¿sí? Algo nuevo. Pues, sin embargo, me convencieron y ya, gracias a Dios, terminé la licenciatura. Y ahora lo que yo hago y me gusta hacer es decir a las mujeres y hombres. Yo siempre no pienso nada más en mujeres, pienso en mujeres y en hombres. Y será que tengo también hijos, no puros hombres, tengo hijos. Sí, entonces, pues yo luego me platicaba, además que vengo durmiendo en el metro y me empujaban las señoras que tenían que porque, o sea, existe mucha violencia hacia los hombres. Bueno, entonces yo en eso, pues sí, les digo a los hombres, a las mujeres, estudien. Ahora hay muchas facilidades para estudiar y no nos cuesta mucho. Hay en línea, hay presencial y todo eso. Entonces, pues como mujeres yo creo que no debemos de generar violencia, debemos apoyarnos, aprender de cada una de nosotros y qué bueno, ¿no? Cuando estamos en un grupo de mujeres, pues las cosas yo creo que nos van a salir mejor. Pues yo lo que busco estar, por ejemplo, en estas redes de mujeres, yo estoy en la casa, ahorita pues simplemente estoy ayudando en una comunidad a recrear un espacio, pero yo quiero hacer más cosas. Simplemente porque pues yo quisiera hacer más, ¿no? Sí, y yo quisiera estar, por ejemplo, en estas redes. A mí sí me gusta mucho, ¿no? Sobre todo con el medio ambiente. Sé que son mujeres que cuidan el medio ambiente, que son mujeres que les interesa el medio ambiente y yo quiero participar. Y sé que como mujeres, como dicen, a veces sí existen mujeres que nos ponemos piedritas en el camino, pero aún así hay mujeres que de verdad brindan mucho apoyo. Y de mi parte, la verdad, pues me gusta brindar apoyo a las mujeres que sí lo necesitan. Y hay otra cosa, a mí no me gusta, por ejemplo, enojarme tan fácilmente. Me dice mi hermana, ¿por qué no te enojas tú cuando me hacen algo? Se me pasa el coraje rápido. Y así a veces quisiera ser dura y decir, ¿por qué no? Porque me hacen esto y aún estoy así tranquila, ¿no? Pero eso también nos ayuda a que no nos enojemos así, ¿no? Que estemos tranquilas, en paz y todo eso. De verdad, apoyarnos entre mujeres creo que logramos mucho. Quiero rebotar. Hay dos cosas que me parece importante aclarar. Uno, es que a veces se confunde el feminismo con ser mujer. Es decir, mujer no es igual a feminista. O sea, de las mujeres que van en nuestro vagón, no sabemos quién es feminista porque no vamos identificadas, ¿no? Entonces, hace rato decíamos, las mujeres y los hombres replicamos esta cultura de violencia, no solamente los varones. Y eso se ve claramente en los vagones, como dices, se ve, ¿no? Todo el mundo está cansado y demás.
Y las mujeres, yo creo, yo me atrevo a pensar, o sea, yo pienso en un varón que va sentado y tal, pues viene cansado. Pero no puedo dejar de pensar que una mujer debe estar más cansada, porque regularmente, y no digo que sea una regla general, pero no me van a dejar mentir que es la mayor parte de las veces, antes de salir de la casa la mujer dejó comida hecha, dejó niños alistados, incluso los pasó a la mujer a dejar a la escuela, y antes de irse al trabajo. Entonces se paran de madrugada, se duermen súper tarde para poder llegar al trabajo, y todavía después de toda una jornada de trabajo venir paradas. Entiendo por qué quieren un asiento, ¿sabes? O sea, quizá yo no estoy en una misma situación, pero no puedo dejar de pensar que muchas de esas mujeres que están fundidas en el asiento van cansadas, y entiendo, pues, igual que entiendo que un hombre pueda ir cansado, pero en esta cuestión de los vagones del metro, a mí, yo siempre me voy en el vagón exclusivo, y es exclusivo para mujeres, para personas con discapacidad, para ancianos, es decir, no es un vagón exclusivo para mujeres. También entiendo que no es un sitio para que estemos cómodas, es un sitio para estar seguras. Ajá, entonces, aunque hay asientos marcados, yo siempre insisto en que esos asientos están marcados como exclusivos, pero nada te detiene como mujer a brindarle el asiento a otra persona que ves que tiene necesidad. Por ejemplo, uno de los sectores de la población súper olvidados son los infantes. Se suben a los vagones, a cualquiera que sea, nadie les da asiento a los niños. Y cuando un vagón, un metro o un metrobús frena, los primeros que salen volando son los niños y las personas que no pueden agarrarse. Entonces, no pensamos en eso de manera general como población, ¿no? Entonces, yo siento que ahí no es un tema como en el que quiero abundar mucho, pero la última vez que me subí a un vagón mixto, me tocaron. Y fue un hombre. Porque volteé y todos atrás de mí eran hombres, a mis 45 años. Digo, ¿cómo es posible que una vez, de un chorro de veces que viajo en el metrobús, me metan mano en el vagón mixto? Es por seguridad, no es por comodidad la división de los vagones, y no es una medida que arregle todo, sino es una medida así chiquitita con respecto a todo el problemón de violencia que sufrimos, en particular mujeres y niñas en la ciudad, en el transporte público. Por eso se hicieron los vagones así separados. Ahora, con el tema de la violencia, quisiera aclarar que tenemos que distinguir entre violencia y agresión, para empezar, y eso en todos los sectores, incluso en el legal, porque yo he leído muchas veces que hablan de los hombres violadores como el agresor, y no, es el violentador, es el violador, no es el agresor. Agresión y violencia son diferentes. Cuando una mujer en el metro a lo mejor me golpea o me grita, eso no es violencia, eso es agresión. Ella está respondiendo de acuerdo a sus emociones, y no está a lo mejor pensando, pero está respondiendo a sus emociones, y sí, o sea, no dejan de ser agresivas, no dejamos de ser agresivas las mujeres. Pero si un hombre en la calle me ve y me toca o me abusa sexualmente, eso no lo puedo llamar agresión, eso es violencia. Y la violencia está protegida por un sistema, es sistemática, no es aislada. Esa es la diferencia entre los dos, y habría que reconocer eso para poder distinguir entre qué tantas veces las mujeres son violentas realmente conmigo o es agresión, porque entonces estamos tapándole el ojo al macho con que todos y todas somos violentas, todos y todas somos violadoras y violadores, y no es así. Hay que reconocer que sí hay una cultura de la violación, que así hay una cultura de violencia, y que está sostenida mayormente por varones. Entonces eso no lo podemos tapar con un dedito, ¿no? Y aquí quisiera que no se sientan aludidos los varones que están presentes hoy, porque no todos los hombres se suman a esta cultura. Es decir, sí tienen que reconocer, y yo les agradecería que lo reconocieran en sus espacios, cuáles son estos micromachismos, cuáles son estos detalles violentos que ya no vemos, porque ya se normalizaron. ¿Qué podemos cambiar? Con cosas muy simples, como por ejemplo no seguirle la carrilla al compañero que se está burlando de la compañera porque trae una falda corta, o porque alguien dice que
no sé, que la compañera anda con muchos hombres y entonces yo voy a cotillear ahí, voy a decir, ay, y a reírme de ella. O sea, cosas bien sencillas que pueden hacer que nuestro mundo cambie, que se deje de normalizar la forma en que somos vistas las mujeres y tratadas. Pero era otra nuevamente lo que les decía, la importancia de espejearnos y hablar entre todos, y aquí sí es plural, porque era lo que les decía, a veces por la forma en cómo nos educan, tanto en casa, en la escuela, en la sociedad, hay acciones que creemos normales, pero que después nos vamos dando cuenta que en realidad no lo son. Y es esto, les decía, esta es la importancia de este tipo de foros. Y también porque yo creo que ahorita están conviviendo muchas generaciones. Y las generaciones de ahora son súper rápidas, o sea, de verdad que se mueven tan rápido y a veces también las generaciones de antes nos vemos rebasadas, pero de ahí la importancia de empezar a hablar y de nuevo, todos tienen opiniones diferentes y está bien, pero hay que decirlas y otra vez hay que nombrarlo todo, porque al ser parte de una sociedad siempre vamos a tener transformaciones y estas deberían de ser a favor de la equidad entre hombres y mujeres. Y en ese sentido yo les agradezco todos sus comentarios. Precisamente, el último comentario, ¿te gustaría cerrar? Pues es que yo también creo que es generacional, porque a mí ya me ha tocado otra generación de hombres como que ya son más comprometidos con las tareas del hogar, por ejemplo. Mis hermanos, por experiencia, pues sí, fueron educados así, ¿no? Y ellos, pues sí, a lo mejor son de esta otra parte de hombres que sí son más comprensivos, que se ayudan, que se escuchan. Y por otro lado, personalmente en mi trabajo, como que me ha tocado trabajar más con hombres que con mujeres. Y a lo mejor he tenido suerte también, hablando por mí, que he tenido compañeros que se me han respetado. Y a lo mejor, como dice ella, he tenido compañeras que ellas han sido más en mi experiencia personal, pues que no me han tratado bien o que buleado, ¿no? Como dices tú, y bueno, esas son las experiencias que yo he tenido. Entonces creo que sí, creo que más bien como sociedad nos toca trabajar en equipo y escucharnos, pues sí, que haya diálogo entre nosotros, pero entre hombres y mujeres, yo creo, no hay que separarnos tanto. Que además todos queremos pues, un espacio más equitativo. Quiero compartir. Ay, yo algo chiquito. Si quieres primero, yo algo chiquitito. Sí, creo que es importante lo que mencionas de la equidad, porque yo también tengo 2 hijos hombres. O sea, si bien a lo largo de toda mi vida he sufrido violencia de todo tipo, incluso física. Y yo no me considero feminista, pero sí considero que es importante recibir información que nos pueda servir a la equidad. Ahorita, actualmente, la pareja que tengo en estos momentos me apoya al 1000%. Si yo he logrado, o sea, no es gracias a él, sino sí me ha apoyado. El miércoles que viene me voy a ir sola a Puebla. Tengo un amigo allá en Puebla, que él está en áreas naturales allá en Huachala. Entonces tengo mucho tiempo queriendo ir. Ay, me quedo yo sola. Me voy a ir yo sola con los hijos, con los de que sí, está costando mucho trabajo romper esos paradigmas y esos estereotipos que teníamos desde años anteriores, ¿no? Y que si bien reconocemos el logro que tenemos las mujeres para lograr una equidad, lo que significa la palabra equidad, pues sí también hay que reconocer el hecho de que ellos están trabajando a la par con nosotros en el hecho de decir, bueno, sí, yo reconozco que estoy siendo violento quizá al ser machista, ¿no? ¿Y cómo reconozco mi machismo? Pues voy al psicólogo y tomo terapia y esto, y a la par trabajamos para lograr esa sociedad equitativa. Entonces, creo que sí es importante reconocerlos también y también reconocer, bueno, al menos en mi punto muy personal, no me gustaría que en algunos años, no sé, 20, 30 años se voltearan las cosas.
y que se hiciera un matriarcado y que fuera como el hecho de que no, porque al final por lo que estamos luchando pues es por la equidad. Entonces no es como el hecho de que todo está mal hacia los hombres y que todo, si bien sí somos o hemos sido víctimas, pues no revictimizarnos y decir todo me va mal y todo lo hacen mal los hombres. Porque tampoco, bueno, al menos desde mi punto de vista, tampoco se trata como de tirar y también reconocer, porque si nosotras visualizamos también lo que hacemos nosotras mal como mujeres en el hecho de la violencia que ejercemos hacia las otras mujeres, pues también vamos a poderlo cambiarlo. Si lo tapamos con un dedo, pues tampoco vamos a decir, yo todo lo hago bien, el hombre me violenta y yo no lo hago, cuando lo podemos cambiar, ¿no? Bueno, al menos es mi punto de vista. Bueno, está difícil hablar de esos temas porque mi trayectoria en el feminismo lleva al menos 10 años. Entonces no puedo explicar todos los conceptos, pues, ni decir como... Sí, debatir todo, pues no puedo. Es imposible. Esto es un caminito bastante largo, la deconstrucción lleva un camino... más bien son muchos caminos, cada mujer toma el que mejor se le presenta de acuerdo a su contexto. Una cosa también importante de decir es que el ser feminista no significa que sea la mujer perfecta para el feminismo. O sea, no hay como un feministómetro y que yo diga, soy la feminista top, ¿no? O sea, es un camino, la deconstrucción es un camino y la deconstrucción para los varones también existe, ¿no? Y también es un camino que o sea, igual, parecido, ¿no? No vamos a tener hombres y mujeres perfectas, ¿no? Esta equidad es una utopía también, ¿no? Porque el sistema es patriarcal. O sea, para que se volteara y si tuviéramos un matriarcado, tendría que cambiar el sistema para empezar. El sistema capitalista es colonialista y es patriarcal. No es solamente, no es como, el machismo, no, es una cuestión estructural que sostiene cómo funciona la sociedad en la que vivimos. Entonces es una cuestión terrible, ¿no? Una cosa chica que quería decir es que cuando yo cuando yo me hice feminista o me asumí feminista, yo ya era madre. Cuando nació mi segundo hijo y supe que era varón, dije, ala, ¿qué voy a hacer? Porque ya me enseñaron las muchachas el camino para educarnos o para enseñarle a mi hija, ¿no? En este camino de feminismo. ¿Cómo voy a educar a un varón? Y lloré porque no sabía qué chihuahuas iba a hacer, ¿no? ¿Y saben qué descubrí? Que mientras a mi hija tenía que contarle todas las violencias que existían en el mundo para que ella se previniera, de que ella fuera consciente del lugar que las mujeres ocupamos en el mundo, a mi hijo solamente tenía que enseñarle a ser un buen ser humano. Así de sencillo. Eso es todo. Y lo he ido descubriendo en la crianza, intenté hacer una crianza respetuosa con ambos, pero justo eso es lo que rompe. Fíjense cómo el feminismo, a pesar de que está muy estigmatizado, sigue siendo importante. Las mujeres tenemos que hablar de las violencias que sufrimos para sanarlas, para prevenirnos, para cuidarnos. A los hombres solo les necesitamos enseñar a ser buenos seres humanos. Nada más. Gracias. Para finalizar, Buena reflexión. Sí. una acción nada más desde su punto de vista y sus experiencias en áreas verdes para que los espacios sean más inclusivos con las mujeres. Pónganse a pensar, para que yo como mujer desde mi área pueda yo venir de manera segura a estos espacios, a las actividades, a proponer algo. ¿Qué sería esa acción? Las mujeres sordas, ¿no? Si las mujeres oyentes sufrimos violencia, imagínate las mujeres sordas, ¿no? O discriminación. Ellas no tienen mucha información referente a esto, entonces a mí me gustaría, igual es como un sueño guajiro, que hubiera intérpretes, ¿no? En todas las actividades que se pudiera ver, o que los talleristas o los biólogos aprendieran lengua de señas mexicana, posiblemente quizá lo más básico para poder darles este servicio a las mujeres sordas, ¿no? Y que puedan sentirse
no incluidas, porque también siento que la inclusión también es una palabra de discriminación, pero sí que pudieran sentirse cómodas en un entorno en donde pues debería ser la información, o las áreas verdes deberían de ser un lugar en donde todas y todos podamos estar cómodos, ¿no? Y podamos sentirnos libres. Entonces, pues yo creo que sería como la interpretación a su propia lengua, pues la lengua de ella. Digo, si tienen, si no tienen también. Yo les comparto uno. Yo formo parte de un colectivo, inició como un colectivo entre hombres y mujeres, pero con el paso del tiempo se fue depurando por sí solo y se quedaron puras mujeres, porque nos dimos cuenta que por crianza, por contexto, sí nos sentimos más apegadas a la naturaleza y al cuidado de los demás, pero no es nuestra obligación únicamente. En realidad todos vivimos en este mundo, pero somos afines a esos temas. Y empezamos a hacer observación de aves, es decir, nosotras en nuestra colonia estábamos en un parque, la directora, mujer, nos daba el espacio para que nosotras durante pandemia entráramos, algo que nadie más hacía. Y para nosotras se nos hizo normal el que mujeres fuéramos en grupo a áreas verdes, de manera segura, a convivir. Pero cuando pasó pandemia, yo me di cuenta que cuando convivía con otros grupos de observadores, y digo observadores porque la mayoría son hombres los que dirigen, me di cuenta que ellos se levantaban a las 6 de la mañana y dije, pero es que nosotras no podemos hacer eso porque tenemos que ver, porque nos da miedo salir en la noche, nos pueden asaltar, nos pueden violar. Unas de ellas eran mamás y no podían dejar a sus hijos. Les digo, son distintos contextos. Y entonces en nuestro caso dijimos, bueno, nosotras las pajareadas las vamos a hacer tarde. Y está bien, o sea, no es el horario normal, ideal, pero para nosotras sí es el horario ideal, porque coincide con nuestros horarios, hay luz, podemos caminar, nos podemos encontrar en un punto y nos vamos juntas. Las dinámicas van cambiando. Y al menos en mi caso, a mí me gusta que los encargados de las áreas verdes tengan esta facilidad para escucharnos y de manera horizontal proponer actividades. Algo que de ser humano a ser humano se establece ya para nosotros, es una gran acción dentro de las áreas verdes. Porque comúnmente, al menos en mi área verde que me toca, que está por allá, los encargados, ellos planifican las actividades, ellos te dicen el horario, ellos no te preguntan nada y ellos ponen la fecha. Vean qué diferencia. Y les digo, para mí eso sería como escuchar a las personas, proponer con ellos, tener una relación horizontal, y eso, lo básico. No sé si alguien más quiere decir algo o con esto cerramos. Bueno, en mi caso, sí, pues también yo trabajo en áreas verdes y no hay espacios seguros para nosotras. Y de hecho le estaba comentando cuando llegué con las chicas que estaban aquí que por ejemplo en el trabajo, yo he perdido varios trabajos, les comentaba porque en las vacantes siempre te dicen el trabajo en campo, de preferencia a hombres, pero yo les digo que yo veo otro contexto, que es más bien que las empresas no se quieren comprometer con lo que les pasa a las mujeres. Entonces, pues por eso prefieren que haya hombres más bien trabajando en campo. Y desde mi punto personal, pues sí, no puedes salir temprano, no te puedes adentrar a la selva, al bosque sola. Por ejemplo, cuando yo iba a hacer mi servicio social, en la UAM Xochimilco, el profesor me dijo, tengo dos proyectos, tengo uno en Oaxaca y otro en Guerrero, pero tú te tendrías que ir pues a hacer monitoreo de aves justo allá. Y entonces yo le dije, pues yo estaba bien emocionada, ¿no? Porque iba a conocer Oaxaca o Guerrero, ¿no? En dado caso de la que eligiera. Y me acuerdo que me dijo, pero de una vez sí te digo, porque eso fue hace 10 años, y fue cuando el narcotráfico empezó y ya estaba más feo todo eso. Y me dijo, pero te digo algo,
va a haber un guardaparque que te va a acompañar a hacer tu monitoreo de aves, pero va a haber veces que no va a estar él y lo vas a tener que hacer tú solo. Entonces, y yo me quedé así como de, ¡ah! Él me dijo, y pues no va a haber nadie que te acompañe. Entonces, la verdad, yo sí prefiero que sea un hombre que haga el monitoreo, pues es que eso es lo que yo te puedo ofrecer, ¿no? Como diciendo, yo no voy a estar ahí para cuidar. Y si lo decides, pues ya va a ser personal, ya va a ser de ti, ¿no? Y la verdad a mí me dio miedo. Entonces, pues yo ya no fui, dejé ese servicio social pasar, pero sí me he dado cuenta en eso, ¿no? Y pues por otro lado, ahora que hago observación de aves, justo eso, no podemos salir solitas a otras áreas porque están solas, y pues porque tienes miedo que vaya a pasar otras cosas. Tuve un amigo sigo teniendo un amigo, pero ya no lo frecuento tanto, y con él me daba la libertad de salir como a pajarear a otros puntos porque me hacía compañía. Y era pues bueno porque sentía que me cuidaba y me sentía pues segura, la verdad. ¿Alguien más quiere decir algo para cerrar? Y pues eso, que haya espacios más seguros para nosotros. Es complicado. En área protegida hace muchísimos años que no trabajo, ¿no? Pero pensando que las áreas protegidas son espacios mixtos, pues creo que sería importante desestigmatizar el tema de género y poder abrir el diálogo para que se llegue a acuerdos, ¿no? En ese tiempo en el que yo trabajé en el área protegida, pues era personal de campo, ¿no? Me tocaba salir a diversos lugares y justo lo que les comentaba antes de iniciar es que sí sentí, fui acosada pues en el área protegida, fui discriminada por ser mujer, entonces es como, creo que es importante que al menos entre colegas establezcamos como reglas de convivencia basadas en género, ¿no? Que las mujeres podamos ser respetadas, que nuestro trabajo sea reconocido y valorado igualmente que los varones. Pues muchas gracias. Yo creo con esto, si nadie más tiene nada que decir. Bueno, solamente agregar, por ejemplo, aquí lo que se ha optado por hacer es que generalmente siempre se queda alguien en la parte del campamento y se llevan radios. Entonces la comunicación de vía radio con los compañeros es fundamental para conocer cómo va siendo su trayecto y en caso de necesitar algo, pues ya sea que salgas a apoyar o busques el apoyo, solicitando, no sé, alguna ambulancia, alguna patrulla para pues que vayan a atender la situación. Pero básicamente eso es algo que se ha implementado aquí para mantener seguro cualquier tipo de recorrido, o sea, no importa si son mujeres o son hombres, al final de cuentas la seguridad para todos es básica. Perfecto. Pues muchas gracias. Nada más me queda agradecerles a todas ustedes por darse el tiempo, de verdad, de venir en domingo, en este día que está creado. Muchas gracias por escucharse con todos estos distintos puntos de vista, muy respetables todos, pero les decía, porque somos tan diversas y todas cabemos, y como bien decía, ¿no? O sea, tanta diversidad, tantos caminos, tantas decisiones, pero que sea eso, su propia decisión, de manera consciente, voluntaria, y eso, vamos todas aprendiendo, y como sociedad, esa es la cuestión, ¿no? Aprender en el camino para ir mejorando entre todos. Muchas gracias también al Área Natural Protegida, que nos Gracias. Y bueno, ya solo para cerrar, nos tomamos el atrevimiento de hacerles unos reconocimientos. Y bueno, estos dicen así: la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental otorga el presente reconocimiento por su apreciable participación en el conversatorio Primer Encuentro Mujeres y Medio Ambiente, llevado a cabo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer en el Área Natural Protegida Cerro de la Estrella, el día 10 de marzo del 2024. Lo firma el ingeniero Carlos Manuel Vázquez Martínez, quien es el director de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental. Para Angelina Martínez Juárez, Zenaida Berenice Pérez Mar, Jessica Rosa Martínez, María Luisa Palomo Gutiérrez,
Ay, perdón, no es la costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no, ¿nos podrías tomar una foto? Mejor vamos para allá. Gracias.